lo que fuiste, un engaño por mi corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensaba que te adoraba, y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, decir que un hombre cambió mi suerte, claro de mí que nadie sepa que no es sufrir. Moriré sin que nadie sepa. Como una hora más o menos, es que ¿no? Que va a dar unos minutitos, claro, ¿no? Entonces, una hora y media. Va.
Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos, como siempre, al desarrollo de la clase número 11, la clase previo a examen. Vamos a habilitar de igual forma el correo acostumbrado para que podamos tener alguna comunicación. Tenemos al momento 21 compañeros conectados. Esperemos que se incorporen otros compañeros más. Tengamos a la mano, como siempre, Constitución Política de la República de Guatemala y Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Un momento, solo voy a jalar mi Constitución que no la tengo a la mano. Muy bien, estamos de regreso. Estimados, muy buenos días. Semana número 11. Vamos a ver, ya tengo un correo por acá. Estimados, solo estamos dando un pequeño compás de espera en lo que se incorporan los demás compañeros, respetando siempre a las personas que se encuentran puntuales, pero vamos a darles unos minutos más porque me parece demasiado poco los que están al momento conectados.
Bien, el compañero Milton Powell Flores está planteando una idea y una duda en relación a un caso. Y para empezar, es un caso de México en relación a la telefonía, de lo que he escuchado y leído un poco. Pero Milton, si te encontrás ahí, creo que voy a analizar primero bien el caso, porque esto lo compartiría con los compañeros y no es mi intención aquí llevármelas de saberlo todo. Es un caso de análisis y después lo presentamos junto con tus compañeros en alguno de esos compás de espera como los que tenemos en este momento, pero el caso está bastante interesante y lógicamente sí es de derecho comparado. México en algunos aspectos está bastante más avanzado que Guatemala. Yo diría que uno de esos tal vez es el sistema y de hecho el derecho procesal constitucional. Desde mi punto de vista lo manejan mucho mejor que acá. Sin embargo, otros aspectos como el derecho penal, nosotros vamos mucho más adelante. Hace un par de años escasos pasaron del sistema inquisitivo al acusatorio, o mixto como le desean llamar, y realmente fueron incluso juristas guatemaltecos o vinieron mexicanos acá a ver cómo funcionaba ese sistema por audiencias que tenemos hoy en día acá, ese sistema de aplicar la oralidad. Estimados con 38 compañeros conectados, hoy tenemos una clase interesante en relación a lo que es propiamente la Corte de Constitucionalidad, de la que ya hemos hablado bastante, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Y sabemos que tenemos a la siguiente, estamos disponibles en el correo FG 136 rural.edu.gt. Sé que estoy en deuda con algunas presentaciones, siempre les digo que, es que de verdad. Y a la compañera Ofelia Elizabeth no le deja entrar la plataforma, pero sería seguir probando, porque, pero para que hayan tan pocos conectados ahorita, es posible que esté pasando algo, pero bueno, igual esto que sabemos que esto queda grabado, mis estimados. Ok, vamos a entrar de lleno a la clase. Pero vamos a empezar a grabar. Muy bien, nuevamente, para los que se están incorporando, muy buenos días a todos los estudiantes Universidad Rural de Guatemala. Con 48 estudiantes conectados, vamos a dar continuidad al curso de Derecho Procesal Constitucional y saben que vamos a estar pendientes para las diferentes preguntas en el correo FG 136@rural.edu.gt. Tenemos ya la semana 11, ya hoy finalizamos para darle cobertura a lo que es a lo que es propiamente el desarrollo para el segundo examen parcial. Normalmente hago un repaso, pero realmente estaría bastante largo. Unos se incorporan, otros no, entonces mejor me voy a circunscribir hoy a lo que es la clase. Finalmente, creo que el contenido, ustedes se habrán dado cuenta que está sencillo, o sea, tiene bastante contenido. Por favor, no les recomiendo que se circunscriban a las preguntas. Por favor, o sea, hago lo posible por esforzarme en el contenido para que ustedes reciban un mínimo de conocimientos para los cuales van a utilizar en su carrera como abogados y notarios. Entonces es importante que no se circunscriban a eso. Si bien es cierto, estamos en una época bastante diferente de la educación virtual y decirles, ustedes no lo vivieron, que nos digan los catedráticos. En el caso mío, yo les he dicho, soy estudiante orgullosamente de la Universidad Rural de Guatemala. Ayer, de hecho, pero ya en los últimos minutos hubo un problema de conexión con la maestra que nos estaba
y compartiendo el conocimiento y finalmente el doctor encargado pues optó por darla por finalizada. Estamos en las mismas, en el mismo sentir, las mismas relativas dificultades para consultar, pero también, como nos dicen, estamos obligados pues a generar cierto tipo de investigación de forma autónoma. Estimados, Corte de Constitucionalidad es el tema para hoy. Saben que tenemos como objetivo de clase conocer la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Ya dentro del tema del control constitucional de las leyes o propiamente lo que es la inconstitucionalidad, hemos ido hablando bastante al respecto. Sin embargo, hoy vamos a entrar un poquito más profundo. ¿Y qué creen que es lo que su servidor va a platicar bastante? Sobre historia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué surgió? ¿De dónde surgió esos temas? Y si bien es cierto, dirán, es que porque le gusta la historia. No, aparte de el hecho de que me guste bastante la historia, lo que hace es implicar que le dé la importancia del caso. Por eso les digo, he tocado una gran cantidad de situaciones en relación a qué fue lo que derivó, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En las últimas clases he hecho un pequeño resumen desde la toma de posesión de Jorge Ubico Castañeda, la revolución del 44, la toma de las elecciones, donde fue electo Juan José Arevalo Bermejo, hizo sus 6 años de gobierno, la elección de Jacobo Arbenz Guzmán, el derrocamiento por parte de la CIA de Jacobo Arbenz Guzmán, y más o menos se cierra el capítulo de este tema y con la muerte o el asesinato de Carlos Castillo Armas y empiezan a derivar una seguidilla de gobiernos, la mayoría ilegítimos o por golpe de facto, llegan hasta el 60, donde Miguel dio las fuentes, y en el gobierno de él inicia el MR 13 de noviembre, empieza el tema del conflicto armado interno en Guatemala, 1982, 23 de marzo. Tocamos el tema de que es paradigmático el 23 de marzo de 1982, en donde el coronel Shahad, el coronel Gordillo y el general José Efraín Ríos Montt, pues dan esta última golpe de Estado, conforman un triunvirato del cual se autodenomina el jefe de gobierno, y un año después, en 1983, Óscar Humberto Mejía Víctores lo derroca, y esta es la transición y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que da origen a la Corte de Constitucionalidad y voy a silenciar mi teléfono. Que da origen a la Constitución de la cual hoy en día estamos gozando. Y ustedes me dicen, ¿cómo podemos estar gozando? Les voy a explicar algo bien sencillo porque es que podemos estar gozando hoy en día de todo esto que atravesaron otras generaciones. Yo tampoco, así que yo me quedé intermedio, ¿verdad? No creen que tampoco pertenezco a estas generaciones, pero tampoco, y mi generación, no recuerdo cómo es que la denominan a mi generación por la edad, pues nacimos sin internet, nacimos en los 80s, pues ese desarrollo en los 80s, y todavía escuchábamos temas de cabal. Yo tenía 6 años para cuando fue el bombazo de septiembre de 1980 a un costado del Palacio Nacional de la Cultura. Y estando frente al palacio, del lado izquierdo fue donde colocaron una bomba. Y hoy en día transito todos los días por ahí. Y la mayoría de veces a pie, frente al edificio Lucky. Entonces, es importante conocer la historia porque son los eventos que nos han llevado a esto. Y les decía, ¿por qué es importante que conozcamos nuestra Constitución? Fíjense que vean su Constitución, vean el artículo 35, ¿cuál es el derecho que consagra? Y lo principal, aparte de consagrar el derecho a la libre emisión de pensamiento, que aparte esto está en una ley constitucional. ¿Cuál es la ley constitucional? Ley constitucional de la libre emisión del pensamiento. Es una ley constitucional donde, entre otras cosas muy importantes, se considera lo que es el tribunal de imprenta. El tribunal de imprenta es aquel que se va
a dar en contra de una publicación que desacredita a una persona. De que se han dado muy pocos, sí, pero sí se dan los tribunales de imprenta. ¿Por qué les decía el artículo 35? Vean, el artículo 35, segundo párrafo, es algo que ustedes deben tener en mente, pero también lo debemos de saber interpretar. ¿De qué nos habla el artículo 35? El artículo 35 regula la libre emisión del pensamiento y sabemos de que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión. Ahora bien, veamos el segundo párrafo. Esta es una de las partes que un estudiante de derecho o alguien que se dedique a esta carrera lo de manejar. No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en ejercicio de su cargo. Vean qué intensos se fueron los legisladores constitucionales con haber colocado esto. No, ¿y dónde lo colocaron? No lo colocaron en el Código Penal, no, lo colocaron en la Constitución. ¿Por qué? Porque es una garantía, es una protección, es un derecho fundamental. Ahora bien, hace un par de años hubo una situación en donde una persona, bueno, cuando esto se hace con matices políticos, ya cambia la cosa. Sin embargo, aún así, prevaleció la Constitución. Se recordarán que hubo una situación en donde yo sé que fue criticado duramente y seguramente con mucha razón. El expresidente, hoy diputado al Parlamento Centroamericano, Jimmy Morales. Y en este caso, el expresidente, siendo presidente, iba conduciéndose por, no recuerdo el lugar exactamente, y una persona le llamó eh, peyorativamente, lo insultó y le dijo que se iba a ir al bote, le dijo que era un ladrón corrupto. Él lo trató de saludar, bueno, al final de cuentas es un político, es lo que hacen los políticos, pero lo insultó y le denominó ladrón. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, me imagino que no haber sido nada agradable, por más que sean políticos, no debe ser nada agradable vivir eso, porque eso se viralizó de una forma muy rápida. Pero, sí accionaron en contra de él. O sea, accionó él, sí, y realmente esta persona, pues efectivamente fue a enfrentar un proceso por este caso, pero a final de cuentas prevaleció el segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. No constituye delitos o faltas las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra los funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de su cargo. Ahora bien, veamos el tercer párrafo que también es importante, porque entonces, ¿qué significa eso? Que si yo soy empleado o funcionario público, cualquiera tiene derecho a venirme a decir lo que quiera. Tampoco es así. Debemos de ser responsables y dice, los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. La actividad de los medios de comunicación sociales de interés público. Bueno, pero se dan cuenta, o sea, está el procedimiento, lo establece el procedimiento, pero es un derecho fundamental la libre emisión del pensamiento. Hoy en día, yo realmente pienso que se pasó de una libertad de expresión a un libertinaje. Hoy en día pudimos ver actitudes, por eso les digo, el asunto es de que el ejercicio de los derechos, el ejercicio que hacemos de nuestros derechos, pero cuando hay un abuso del mismo, creo que se da la vuelta. Sabemos que en los años 80, pues ante un conflicto armado interno, en lo que se denomina guerra de guerrillas es aquel conflicto que se denomina donde no está plenamente estipulado el enemigo, es decir, no es un bando contra otro bando. ¿Cómo hacían para saber de que pertenecían a las fuerzas de seguridad del Estado? Pues tenía su clásico uniforme verde chipilín camuflajeado. Pero ¿cómo hacía las fuerzas de seguridad del Estado para identificar quiénes eran las otras partes? Si estaban y
por así decirlo, disfrazados dentro de la misma población, y eso generó lógicamente que pasaron una serie de barbaries que no debieron de haber ocurrido. Hoy en día, pues, al menos eso se detuvo. Pero cuál es el punto acá de lo que se llevó a cabo durante esta época? Y cómo se llevaban a cabo el ejercicio de los derechos, y esto generó que se plasmaran derechos dentro de la Constitución como los que estamos viendo. Y toda esta serie de desmanes que pasaron fue lo que llevó a que necesitamos un tribunal constitucional centralizado que atienda todo lo que son los derechos fundamentales. Toda esta serie de barbaries, toda esta serie, no vamos a entrar en el detalle porque eso sí es muy conflictivo. Bueno, y de hecho, a mí me gustan, a mí me gusta bastante. Me están reportando varios que no, Dani Kukul no deja entrar. Y permítame, estoy viendo en relación a que varios están reportando que problemas con la plataforma. Bueno, muchas gracias, Milton. Vamos a compartir el link que me estás enviando. Plataforma está fallando y no deja conectarnos desde Retauleo. Becker Flores. Si me están reportando varios que está dando problema a la plataforma, mis estimados. Me está preguntando Carolyn Michelle Quiroz Arriola. Sí, efectivamente, la otra semana empiezan exámenes, mis estimados. El horario todavía no lo tengo, pero sí, la otra semana inician exámenes. Así es que pongámonos ya en sintonía de esto. Vamos a dar inicio a la clase. Sé que esto queda grabado. Esto es parte de la modalidad que tenemos. Entonces vamos a aprovecharla. Antecedentes. Saben que conmigo antecedentes sí vamos a manejar. Ok, derivado del agotamiento y poca eficacia de la Corte de Constitucionalidad diseñada por la Constitución de 1965, que también ya hablamos bastante eh, de la Corte del 65, en las primeras jornadas constitucionales organizadas por el Colegio de Abogados de Guatemala en mayo del 84, se recomendó a la Asamblea Nacional Constituyente la creación de un tribunal constitucional con las siguientes características. Miren, estamos en el 84, por eso es importante. 82, golpe de Estado, se autodenomina jefe de gobierno Ríos Montt. 83, nuevamente golpe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores, y para el 84 se sugiere que la Asamblea Nacional Constituyente, que ya estaba integrada, la creación de un tribunal constitucional con las siguientes características. Las cuales son, miren, pues, se pedía la concentración de la jurisdicción constitucional y de las garantías constitucionales. ¿Qué decimos? Que estuviera todo en un mismo lugar. Nosotros ya sabemos que Guatemala tiene un sistema de control constitucional mixto, porque aparte de pues delega a cada uno de los jueces ordinarios. Pero en este caso se quería esta concentración. Por otro lado, el carácter permanente, autónomo en sus funciones, con jurisdicción en toda la República, no supeditado a ninguna autoridad u órgano del Estado. Vamos a explicar esto. Carácter permanente. La Constitución del 65 tenía la Corte de Constitucionalidad como un órgano temporal, porque se era llamado cuando hubieran este tipo de inconstitucionalidades, y para tal efecto era que se reunía conformando por jueces o magistrados de las distintas que pertenecían, y al pertenecer estaban supeditados a un órgano. ¿Qué órgano? El organismo o el poder judicial. De esta forma podemos ver que en este sentido
no, la actual Corte de Constitucionalidad no está supeditada a ninguna autoridad u órgano del Estado. La naturaleza jurisdiccional de la Corte deviene de la demanda concreta de afectación de la Constitución. Sus decisiones tienen efectos jurídicos vinculantes para las partes o la sociedad según el caso. Y Milton me hace una pregunta interesante. En cuanto al artículo 35, segundo párrafo, dice publicaciones, lo pone entre comillas. Esto aplica tanto en cualquier medio, escrito, digital o si fuera a viva voz. ¿Qué pasa si se usan palabras antisonantes o acusaciones directas únicamente por lo que se cree sin fundamentos? Bueno, por eso entonces ahí aplica el tercer párrafo. Sin embargo, la libertad de expresión es una de las características de una sociedad democrática. Uno de los primeros aspectos que generó por eso les digo, tenemos que conocer nuestra historia. Jorge Ubica Castañeda, pues sabemos, vamos a ver si tengo por acá. Fíjense que yo para mi tesis de grado, en una librería, lo de tener en la oficina. Fíjense que en mi tesis de grado utilicé un libro que si bien es cierto, no es del todo no pertenece al estamento del derecho, pero me pareció muy interesante porque se llama Los fusilamientos en Guatemala, la historia de los fusilamientos en Guatemala, y relata una anécdota que yo la plasmé en mi tesis de grado. Mi tesis de grado fue en relación a la redención de penas de los privados de libertad. Entonces, se imaginan, si me gusta la historia, pues es una cantidad de historia bastante grande. El punto de esto era de que durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda, él andaba en su Harley Davidson y parece que encontró a dos gendarmes, como se les llamaba, policías, y con dos hermanos. Entonces detuvo su motocicleta y les preguntó. El libro dice exactamente por dónde fue. Y les dijo qué fue lo que hicieron, de qué se les acusa, por qué los llevan. Y les explicó y le explicaron al presidente Jorge Ubico de que los dos se habían puesto de acuerdo para matar a su mamá para quedarse con los bienes de la mamá lo antes posible, ¿verdad? Bueno, entonces las palabras, esto lo dice el libro, Los fusilamientos en Guatemala. Y la situación es de que las órdenes del presidente fueron, ok, proceden a fusilarlos y coordinan para que mañana se les pase el juicio. Así fueron las instrucciones del presidente y así se llevó a cabo. Y créanme que hay varias anécdotas de esas. Estamos hablando de qué años. ¿Por qué les digo eso? Porque bajo este régimen dictatorial, después de él, dejó a uno interino, después vino la revolución del 44, después quedó el triunvirato, Torrielo, Jacobo Arbenz y Arana, y luego en las elecciones resultó electo Juan José Arevalo Bermejo. ¿Por qué dirán ustedes qué necio con repetir el tema de la historia? Porque ya en el gobierno de Juan José Arevalo Bermejo, que él quería hacer una sociedad bien democrática, ya se permitían las manifestaciones, las expresiones de todo eso. Sin embargo, hubo un evento que empezó a conmocionar y generar una gran crítica, que era el aparecimiento de cadáveres de niños y niñas violadas y es el caso del famoso José María Mikuláš Bux. Es el primer caso de un asesino serial en Guatemala. ¿Qué les puedo decir de eso? Tenía curiosidad porque del caso he leído desde muy joven. Es un caso para la criminología y criminalística en Guatemala. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente, Juan José Arevalo Bermejo empezó a presionar a las autoridades porque tenían que encontrarlo y afortunadamente lo encontraron. Estamos hablando de los años 40. Entonces, desde ese entonces, o sea, todo el tiempo ha habido un pequeño o gran roce o choque
De hecho, en primaria a mí me recuerdo que me enseñaron cuáles son los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y cuál es el cuarto poder? La prensa. Así me lo enseñaron a mí en primaria. Muy bien. En realidad, tanto por su formación como por sus efectos, estas resoluciones consisten propiamente en sentencias, puesto que se trata de un acto procesal que tiene efectos de cosa juzgada y cuenta con el elemento coercitivo en caso de incumplimiento, situación que ocurre raras veces con respecto al respeto espontáneo que los ciudadanos y autoridades han asumido frente a las decisiones en materia constitucional. Algo importante es de que debemos de saber de que está también dentro de las características. Se recuerdan que estamos hablando aquí de características, ¿verdad? Estas son las características con las que se creó esta nueva Corte de Constitucionalidad, y seguimos, que está integrado por 5 magistrados titulados y sus suplentes. Tiene competencia para el amparo, habeas corpus y constitucionalidad, así como conflictos de competencia. De estos son las garantías constitucionales, y sabemos que si se duda de la competencia de algún caso, pues entonces se le consulta a la Corte. Por otro lado, tiene como principal atributo su independencia funcional, ya que como tribunal colegiado actúa con autonomía del resto de órganos. En los siguientes aspectos: desde su integración y designación cada uno de los magistrados, ya vimos el procedimiento. Independencia económica, ya que formula su propio presupuesto, cuenta con fondos privativos, como lo son las multas impuestas a los abogados litigantes, si son de 1,000 quetzales por cada amparo, a veces colocan 500, y el producto de la venta de sus publicaciones. El artículo 186, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, dispone presupuesto de la Corte. Veamos lo que regula esto. Siempre damos una miradita a los correos. Es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto, y con base en las disposiciones contenidas en el artículo 268 constitucional, se le asignará una cantidad no menor del 5% del mínimo del 2% del presupuesto de ingresos del Estado que le corresponden al organismo judicial, cantidad que deberá entregarse en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda. ¿Por qué? Para evitar injerencia. Podemos ver hoy en día, cuando hablamos, la semana pasada, sí, fue que hablamos sobre el tema de estos órganos de protección de la Constitución, dentro de esos y de los derechos humanos, como es la Comisión de Derechos Humanos, el Procurador de Derechos Humanos. Cuando hablamos de la situación del Procurador de Derechos Humanos como un ente independiente, es importante que analicemos, en relación a esto, de que si yo les aseguro que con todos los problemas que ha tenido el señor Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que le han interferido bastante el Congreso con su presupuesto, y ha tenido que acudir a interponer amparos para que se los otorguen, es complicado. Es complicado porque en este caso eso fue lo que se previó, cosa que no se hizo con el Procurador de los Derechos Humanos, de ponerle una independencia financiera. O sea, si uno, la persona, yo le puedo decir, como quien dice, un joven le puede decir a su papá: mira, yo soy independiente, no me meto con vos, pero dame el dinero. Entonces, cuando hay esa dependencia, lógicamente la otra persona puede hacer su voluntad. Bueno, pero no llegas a estas horas, pero estudias, pero haces esto. Eso es lo que suele suceder. Perdón, estoy recibiendo, y les consulté en relación a lo de la plataforma. Me parece muy pocas personas conectadas. Me están diciendo que están averiguando ahorita. Seguimos. Ahora, también son fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad los derivados de la Administración de Justicia Constitucional, y a ella corresponde su administración e inversión. Son las multas que se impongan con motivo de la aplicación de estas, ingresarán a los fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados ejercen su función
con independencia del órgano que los designó. Por decirle, no porque uno sea, en teoría, no porque sean propuestos por el Ejecutivo, propuestos por el organismo judicial, propuestos por las universidades en cargos, y cada uno de los órganos que se encargan de proponerlos no debe tener de, de representarle cierto tipo de injerencia. Por su inmunidad, los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones en el ejercicio de su cargo. Por su inamovilidad, no pueden ser suspendidos, sino por las causas previstas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad respecto a su independencia funcional. Papa Palencia, que es un autor, ha señalado que en el ámbito externo, el Tribunal Constitucional es independiente de cualquier otro órgano del Estado, y en tanto se refiere a su naturaleza exclusiva jurisdiccional, se somete solamente a la Constitución como el cuerpo que contiene las normas sustantivas de su mandato y a su ley orgánica que establece las normas adjetivas que dirigen el procedimiento de su actividad. Esto básicamente lo que tenemos que hacer referencia es lo que nos está indicando, qué es lo que procede en este caso. Por cierto, esta semana es importante que le demos, hubo una noticia bastante importante porque se solicitó en gestión penal lo que es el antejuicio en contra del diputado al Parlamento centroamericano, Jimmy Morales, en relación a resoluciones violatorias a la Constitución por haber declarado non grato a Iván Velázquez. ¿Recuerdan esa situación del gobierno pasado? De igual forma, por violación a los convenios, al convenio de Viena, que es lo que regula los tratados entre estados. Bien, es un tema bastante amplio, pero creo que vale la pena ver cómo se va a desarrollar. Es importante saber cómo se va a desarrollar este tipo de juicios, si lo van a dar o no a lugar, y ahí es donde se dan cuenta por qué la importancia, en qué momento va a tener que resolverse a la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad o bien el Congreso de la República, que son los órganos que se verifican cuando es un tema de antejuicio, dependiendo del tipo de personal que se le esté interponiendo. Es decir, se está de acuerdo con la cita anterior porque la Corte de Constitucionalidad fue creada, el, el jurista Palencia, fue creada para que fuera totalmente independiente de los tres poderes del Estado. Su constitución fue encaminada para ese fin. Es importante que el espíritu de la Corte prevalezca por sobre todas las cosas, porque al ser el organismo encargado de velar por la protección de las disposiciones que contiene la Constitución, se depende totalmente de su actuar, sea el más probo, pues el orden constitucional y por ende el Estado democrático depende de ello. La Asamblea Nacional Constituyente optó por incorporar al sistema de jurisdicción constitucional guatemalteca elementos del control difuso o anglosajón. Miren, aquí le aparece con otro nombre, ¿verdad? Sabemos que es difuso, americano o anglosajón, diseñando un sistema mixto en el que los órganos jurisdiccionales en primera instancia son también partícipes del control constitucional de las leyes en caso concreto y de aplicar las garantías constitucionales de amparo y exhibición personal, conociendo la Corte de Constitucionalidad en segunda instancia a través de un recurso de apelación estos procesos y fallando en única instancia los casos de inconstitucionalidad directa o general y en su calidad de tribunal extraordinario de amparo, los amparos interpuestos en contra de lo que les estaba diciendo, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. El compañero Elvin Roselín Larios Castellanos me indica que en Antigua Guatemala la señal está bien. Sí, no son todos los lugares y creo que se está componiendo porque cada vez se están incorporando más.
Y Milton dice, como menciona la Corte de Constitucionalidad, no tiene injerencia por ningún otro órgano, persona o entidad, pero en el actual caso los magistrados se escucha. Hay que tener cuidado con eso, desde que está diciendo se escucha, que si no estoy mal, 4 de los 5 magistrados están coludidos con el actual presidente, por lo que relativamente sería fácil para el presidente violentar algunas actuaciones, tomando en cuenta que tendría a esta corte a su favor. Bueno, vamos a ver. Yo ejerzo el yoísmo, pero no les puedo hablar. No les puedo hablar de casos de mis colegas, de otros compañeros o de sus otros catedráticos porque no los conozco. En el caso mío, yo me dedico un alto porcentaje, no solamente a eso, pero lo que más me gusta, me atrae, me llama la atención, me apasiona es derecho penal. Y en el derecho penal escucho muy a continuación, o sea, muy seguido, cuando el órgano investigador dice, eh, se derivó de que se escuchó, utilizan, se escuchó, se rumoró, se no sé qué, que tal y tal persona era la responsable de tal acción u omisión de tipo delictuosa. Entonces, pero es en el momento que yo haciendo, dependiendo la fase en la que estoy, una protesta, o sea, se puede violentar el principio de presunción de inocencia por un rumor, porque se escucha. Y se escucha también de la población, y eso la verdad es que lo digo con una gana de molestar a la contraparte, ¿verdad? Lo digo, se escucha que se maneja mucha corrupción en el Ministerio Público con los casos, y hay casos así. No por eso voy a llamar yo corrupto aquí a la contraparte, ¿verdad? A veces me pegan mi jalón de orejas. ¿Y cuál es el punto de esto? Comprendo que hay secretos a voces, comprendo que hay secretos a voces, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí las cortes o quedan a favor de uno o quedan a favor del otro. Siempre una persona, decir que una persona va a ser 100% imparcial, uf, somos humanos, somos humanos. Esta semana que tuve una audiencia en relación a un tema de alimentos, pues estábamos propiamente en el juicio oral de alimentos, y estamos en la fase conciliatoria, que es obligatoria, y en esa fase la contraparte, que era la persona demandada, estaba haciendo una serie de comentarios muy desagradables, de hecho un tanto peyorativos, y hasta muy en contra de la mujer. Sus comentarios no era el lugar más adecuado para empezar porque era una juez mujer. No, no, no es conveniente en ningún lado, pero ahí era donde menos lo que tenía que hacer, y estaba hablando de una serie de situaciones donde estaba denigrando la postura de la mujer. Y entonces yo normalmente estaba escuchando la contraparte, pero cuando él empezó a ver, inmediatamente, inmediatamente volteé a ver a la señora juez. Y efectivamente, los gestos de la señora juez, ella no pronunció una palabra durante eso, pero los gestos de la señora juez era de desagrado y desaprobación a comentarios misóginos. Entonces, de esa cuenta, ya no tuve más que aportar yo. Sabía que él mismo estaba cavando su propia tumba, y así fue. Así fue, una persona que estaba actuando de una forma muy, con comentarios misóginos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que toda persona, o sea, todo juez va a tener una inclinación, va a tener situaciones en las que tiene que decidir entre A o B, pero siempre va a haber una inclinación porque conozco, porque me sabe, por todo esto. Entonces, sin lugar a dudas, esto es lo que pasa en las cortes. Son 5, y por ejemplo, hoy vamos a tocar ese tema, espero que me dé tiempo, por eso vamos a avanzar un poquito más, porque quiero hacer unos análisis en relación al caso, porque también, como coloca, y lo digo con respeto, Milton, si se puede, si es que se toman decisiones así, pues el pueblo puede actuar, o sea, el pueblo puede actuar, pero debe de actuar a través de los mecanismos de control constitucional, debe de actuar a través de una forma pensante, porque si lo que esperamos a raíz de esto es de que le van a meter fuego a la Corte de Constitucionalidad, tengo unos de mis casos ahí que llevan congelados 2, 3 años, y si le van a pegar fuego a la Corte de Constitucionalidad,
pues van a seguir 5 o 10 años y buscando una justicia constitucional que no, que nunca va a llegar y eso solo lo va a atrasar. O sea, siendo las 8 en punto, fíjense que tengo un videito por ahí que me gustó, en un momento ustedes pueden tomar que es para niños, pero yo creo que es para todos los que estamos ahora estudiando en línea. Vamos a conectar esto. Son 7 minutos. Vamos a poner esto, vamos a ver si lo ponemos. Son solo 7 minutos, pero creo que van a ser bien aprovechados. Esa es mi perspectiva. Pero analicemos y después vamos a rescatarnos de este video. Bueno, vamos a ponerlo. Es extranjero, pero tiene mucha información rescatable. Son solo 6 minutos. Hasta que pase el tiempo y la humanidad tome nuevamente la valentía para enfrentar una enfermedad tan peligrosa, hasta que cada individuo logre sobrepasar y luchar sin miedos, solo entonces puede regresar la calidez humana. Pero esto no es para que te pongas triste, ni que estés agobiado o enojada en un cuarto encerrado en tu casa. Y además que estés viendo los problemas de los adultos, porque debes entender que simplemente muchos de ellos no saben amarse a sí mismos. Este no es el panorama que te tocaba o que justamente necesitabas. Definitivamente no lo es y lo entiendo y lo lamento mucho también. Pero si lo ves desde otro punto de vista, podría ser el escenario ideal para poner a prueba lo que sabes. La idea es que seas un estudiante sobreviviente de los tiempos de pandemia y solamente aquellos estudiantes capaces de ver en los problemas una luz y solución podrán salir adelante. No es momento de descansar y estar sentado en cama o consumiendo el tiempo por lo que se entiende de entretenimiento en televisión o videojuegos. No, no, no. Por el contrario, es necesario aprovechar ese tiempo para conocerte a ti mismo, para amarte, para valorar lo que tienes y a quienes tienes a tu alrededor. Puedes hacer, inventar, invertir mejor tu tiempo, porque necesitaremos de ti en un futuro, ¿sabes? Porque tú eres la generación que logrará encontrar una cura, una vacuna, un tratamiento, esa estabilidad social que hoy hemos perdido. Tal vez sea tu generación la que recupere un mundo mejor antes y después de esta pandemia. Nuestra humanidad está en tus manos, porque de ti depende que los años que vienen conservemos vidas y podamos encontrar la salud revitalizadora. Estás siendo testigo de un proceso histórico. Serás sobreviviente y podrás decir a tus hijos, sí, sí, yo lo viví. Yo fui estudiante en tiempos de pandemia. Tomaba los libros sin órdenes de mis maestros y lo hacía por simple convicción, por ganas a la vida, por ganas de entender
Podía ver a mi maestra en línea y llegaron momentos en que había programas educativos por televisión. Además, podía escucharlos en la radio. Y cuando no tenía acceso a alguna de estas herramientas, tuve un buen libro que me acompañaba por las noches. Podía buscar y utilizar y tener información de mi alrededor, que me hizo contribuirme, encontrarme, ser yo y descubrirme como un estudiante autónomo y libre. Formé una persona que valía y luchó mucho por sí mismo. Pude ser buen hijo, hombre o mujer, que realmente valoró vivir para demostrar quién soy a pesar de estos sufrimientos. Por las habilidades que tengo, en realidad hoy soy. Y no me quedé dormido en una tristeza esperando a que alguien más solucionara un problema mundial. Por el contrario, con mi pequeño granito de arena, logré salir adelante y contribuir un poco más a la humanidad. Así es, eso les dirás, porque eres, vives y vivirás como un estudiante en una vida social distinta. Pero, ¿sabes? También ya no eres un típico estudiante. Ya no eres probablemente estudiante. Eres, por el contrario, un ser propio y capaz de elegir su aprendizaje que quiere, el que goza, el que necesita, mediante conocimientos libres pero necesarios, que puedes buscarlos en la ciencia también, compararlos, tomarlos y evaluarlos con tu alrededor. Deberías estar contento porque te tocó un aire nuevo, porque tienes a expertos en la educación trabajando para ti a distancia, que te acompañan. Valora entonces tu tiempo que hoy tienes en este aislamiento, pero valóralo en un tiempo oportuno para el cambio, porque tal vez ya no necesitas una escuela con 4 paredes, una banca estable, una lámina de colores y una maestra alrededor de ti para formular proyectos. No, por el contrario, tienes la oportunidad de aprender con el más cálido aire puro, con el más próximo objeto que ves, la araña que te visita, los alimentos que ingieres. Descubre ese conocimiento, pero pregunta, observa y compara. Descubre tu comunidad y a tus seres queridos. La escuela, en el sentido que la conoces, ha cambiado. Y por el contrario, sí, en cierta manera siempre va a existir y te va a esperar. Pero por el momento, aprovecha la oportunidad que tienes de ser libre para aprender y que dejes a esa escuela siempre abierta para que hoy cambies a un aprendizaje vivo y personal. Gracias por ser el estudiante tan ansiado del futuro y que fue sobreviviente de la pandemia. Gracias. Ok, pues tal vez llevo unos minutos más de lo que yo me esperaba, pero mis estimados, solo fuera un pequeño intermedio. Realmente de las cosas que se mencionan en este video que a mí me llama mucho la atención es decir, punto uno, y aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo. Hoy en día estamos hablando de inconstitucionalidades y me encanta el comentario o correo que hizo Milton en relación a un caso de inconstitucionalidad en México, si eso se podría dar en Guatemala, sí o no. A eso se le llama derecho comparado. Y me encantó eso. Entonces, realmente la persona que mejor le va a ir va a ser aquella persona que tome sus conocimientos, lo compare con sus leyes, haga por resolver. Realmente lo que está haciendo es Milton está resolviendo problemas jurídicos y está consultando. Y créanme que no se imaginan lo importante que es esto en ese sentido. Ojalá que les haya dejado algo positivo. Este video a mí me gusta mucho. Somos, como les he dicho, estudiantes en tiempo de pandemia y eso nos implica ya no poder llegar en aquel momento del cafecito. ¿Y cómo se procede tal cosa? Ahora tiene que ser por un correo. Ya hay formas distintas, pero no quiere decir que se han agotado las formas. Bien, voy a responder 2 consultas rápidas. La compañera Ofelia Elizabeth Argueta
Y dice, la anterior Corte de Constitucionalidad sí era completamente parcial, tanto que el expresidente, que no ha logrado volver a tomar posesión, declaró que antes de dar un amparo veía a quién le dedicaba su tesis el interponente. Bien, Ofelia, se dan cosas, la verdad es que se dan cosas, solo yo es una recomendación, no es una crítica, lo mismo le dije anteriormente, y tenemos que ver, fíjense que por eso, por ese tema de dedicarle tesis a una persona, por eso se han cambiado jueces, ¿verdad? Algunos se han recusado jueces y situaciones de ese tipo, es complicado. Y la compañera Aura Ordóñez necesita las diapositivas a partir de la semana 10. Dice que ese contenido no está disponible en el momento. Ah, bueno, las diapositivas. Solo que no entiendo. Bueno, lo que tengo que cargar en el Drive, yo lo voy a cargar hoy por la tarde, solo salgo de clases. Vamos a continuar con el contenido porque es mi intención que hagamos un análisis del trabajo que hace la Corte. La Asamblea Nacional Constituyente optó por incorporar al sistema de jurisdicción constitucional guatemalteca elementos del control difuso y algo anglosajón. Esto ya lo habíamos platicado. Tenemos también que el sistema de control de constitucionalidad puede adolecer de mecanismos que brinden seguridad jurídica al ciudadano al constituirse en una doble instancia, pero en todo caso es un riesgo de que los constituyentes corrieron al convertirlo en mixto, confiando en que la doctrina jurisprudencial sea el punto de garantía en este sentido, porque se están aplicando los dos sistemas. Bueno, ¿cuáles son las directrices de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala? Artículo 268 y 269 de la Constitución de Política de la República de Guatemala. Hacemos la aclaración de que es la última, es la de 1985, establece la conformación de la Corte en el artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Esto lo hemos agotado a la saciedad, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. ¿Cuál es la función esencial? Es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. El artículo 169, por su lado, indica la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tiene su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, Presidente o Vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Hay 5 titulares, 5 suplentes, y cuando se ven inconstitucionalidades en contra de estos órganos que mencionamos, pues se incrementa a 7 por sorteo. Los magistrados durarán en sus funciones, ¿cuánto? 5 años y serán designados de la forma siguiente. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente con la designación del titular, se hará del respectivo suplente del Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad será efectiva 90 días después de la instalación del Congreso de la República. Y esto acabo de ser, hace 2 semanas fue esta instalación de la nueva Corte. Los candidatos a magistrados deben reunir los mismos requisitos que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde se encuentra eso? Entre otros, en la Constitución Política de la República de Guatemala, los requisitos. Deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Con esto les quiero hacer ciertos comentarios. Realmente pienso que la ley no debe dar lugar a interpretaciones. La ley no debe, porque así dice, debe ser guatemalteco de origen. Guatemalteco de origen. ¿Podrá un beliceño entonces integrarse a esos? Un beliceño que sea nacionalizado, o alguien de padres extranjeros. ¿Cuál es la denominación de guatemalteco de origen? Abogado colegiado no hay pierde.
ser de reconocida honorabilidad y tener 15 años de graduación profesional. Con esto solo les quiero dejar algunas ideas. Por un lado se dice ser de reconocida honorabilidad. Cuando quieren defenestrar en contra de alguien, le sacan, mire, pero esta persona, y cuando empiezan a revisar sus tesis, ojo con eso, ¿verdad? Empiezan a revisar sus tesis, empiezan a revisar los trabajos que ha tenido, que ha hecho, si tiene denuncias, y por eso es lo delicado de que a una persona le coloquen una denuncia, pero colocarle una denuncia, qué sé yo, ahorita hay 170 personas, ustedes se pueden poner de acuerdo en 170 personas para ponerme 170 denuncias. Y eso me va a aparecer y me va a afectar a la hora que quiera optar a un cargo de elección popular. O en este caso, a un comité colegiado que va a elegir a una persona. Pero resulta que esto después se tiene que hacer pasar por un escrutinio donde se determine si son o no son valederas. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de veces, mientras que se averigua y afectaron a la persona y consiguen su objetivo. Ser de reconocida honorabilidad. Y les aparecía a unos, bueno, esa es cuestión, yo sé que, vaya, por ejemplo, le parecía a X persona, mire, pero es que él tiene un hijo fuera de hogar. El estar en esa situación realmente va a afectar la honorabilidad de él en su toma de decisiones al momento de resolver casos de esta magnitud. Yo les doy mi opinión, para mí no. Sin embargo, para muchas personas sí. Es que si no tiene un hogar estable, ¿cómo va a poder dirigir eso? Y habemos muchas personas que realmente no le ponemos mucha atención tal vez al aspecto pareja o familiar, pero pues nos dedicamos a la carrera, y ahí sí lo digo porque me incluyo, pero bueno, esa es la opinión de cada quien, pero debería estar claro, ¿verdad? Claro a qué se refiere la honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Con ese tema hay otra situación, y eso yo lo vi. No es lo mismo tener 15 años de graduación profesional y ejercerlo. O sea, entre una persona que se graduó hace 15 años y nunca ha ejercido, y una persona que tiene año y medio y desde que se graduó ha ejercido. ¿Quién pesa más? Pero eso no es labor jurisdiccional, denotando con esto la importancia que tiene el profesional del derecho en el correcto y probo desempeño de su labor, porque aunque no se depende exclusivamente de los abogados y notarios para la construcción de una mejor sociedad, sí es indispensable que estos pongan el ejemplo de cómo desenvolverse y cómo cumplir con el ordenamiento jurídico que el país demanda. Miren, esta diapositiva me encanta. Muchas personas han opinado que para magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben tomar, no necesariamente tienen que ser abogados. Yo sí discrepo mucho con eso. Yo no me siento en capacidad de sentarme en un estrado de un magistrado, no me siento en capacidad y aparte que no lo aceptaría, no me llama la atención, precisamente porque yo desde el desarrollo de la profesión liberal tomo los casos que quiero y casos que no quiero no los tomo. Y hago el ejercicio de mi profesión a mi gusto y por eso es que les digo, yo manejo un 80% de casos eminentemente penales y la gente me busca por casos penales. No quiere decir que no maneje las otras áreas del derecho, procesal, civil y mercantil lo ejerzo, derecho de familia lo ejerzo. Ejerzo el notariado, me gusta, le agarré el gustito, ¿verdad? Ayer precisamente me dijeron que para el lunes quieren la constitución de una SA, pero eso es lo importante, solo me dijeron, ¿cuánto me cobras? Porque es un amigo, ¿no? Depende de qué, cuál es miren la importancia de nuestros conocimientos, ¿verdad? Para poder, ¿de qué depende? ¿De cuál es el capital autorizado? ¿A qué te refieres con el capital autorizado? Bueno, el capital autorizado pues depende si llega a 499,999, ojo, los que han recibido mercantil. Bueno, entonces lo hacemos de esta forma, pero dejémoslo por lo mínimo, porque arriba de eso hay un arancel que depende de cuánto más le van a hacer. La gente se tira por lo mínimo, ok, pero por eso es que uno es un asesor, pero arriba de ese medio millón, ¿qué pasa? Si de entradita estoy metiendo una flotilla de 10 camiones que superan eso medio millón de quetzales, entonces ahí ya hay un desbalance.
ahí hay un desbalance. Entonces, después piden que se modifique y se los digo desde el principio, lo mismo que te estoy cobrando ahorita por la constitución de la SA, te voy a cobrar por modificarla. Entonces, piénsalo bien ahorita, mira, estos son los pros, los contras. Ah, eso sí no sabía. Ok, voy a consultar con los socios y platicamos el lunes referente a eso. Y mis estimados, esta diapositiva me encanta porque da a entender la importancia que tiene nuestra carrera. Si ustedes me preguntan a mí, y esto lo platicaba hace 2, 3 días con una persona, le digo yo, para mí, dentro de ese ego de abogado, eh, para mí lo único que está por encima de importancia de la abogacía es un médico y cirujano. Es lo único. Y aún así ellos cuando están en ciertos aspectos acuden al abogado, pero lo digo así. Lo digo con respeto porque sí soy de la opinión de que la carrera que ejercemos es de mucha importancia. Y ojo, esto va de la mano con el mensaje del video que les pasé. El día de mañana su servidor que ustedes tienen al frente por edad, por enfermedad, por 1000 cosas, no se pueda verificar algo. Perdón, me están hablando. Solo me están informando en relación a que el enlace está correcto. ¿Estoy contestando? Ok. Entonces, les decía respecto al mensaje. Las personas que están acá, dentro de los cuantos que hay conectados en este momento, 175 personas. No es que yo espere que de los 170, ojalá que los 175 logren su meta. Ojalá, pero entre los 175, qué interesante o qué importante que, que este número de personas aporten a la justicia, al estamento judicial de nuestro país, que estas personas tengan, imagínense si, eso es algo que les digo yo, si 180 personas, cada uno de ustedes ayuda a una persona más por un caso pro bono, imagínense lo que mejoraríamos la sociedad. ¿Verdad? Cuando me refiero a un caso pro bono, es un caso donde uno no cobra, que finalmente ahí estamos. Y yo les sé decir, yo he reducido bastante la cantidad de casos pro bono que he llevado, porque llevaba muchos y lógicamente tiene que ir reduciéndose esa cantidad porque todos estamos en esa obligación. Bien, seguimos porque todavía hay un tema importante que les quiero tocar. Sabemos en relación a esto que la Corte Constitucional como tribunal permanente e independiente ejerce las funciones esenciales de defensa y restablecimiento del orden constitucional y del Estado constitucional de derecho derivado de esas funciones que cumple jurisdiccionalmente, controla los actos del poder público y otros que, emanados de personas del ámbito de derecho privado, poseen la característica de autoridad. Perdón. El origen, ¿cuál es el origen de los tribunales constitucionales? Los tribunales constitucionales fueron concebidos, creados, el verbo que vamos a utilizar puede variar, por Hans Kelsen, como órganos de naturaleza legislativa y no judicial, destinados a garantizar que las constituciones no resultasen falseadas por las leyes inferiores a ellas. Esta diapositiva es muy importante, pónganle mucha atención a esto. Repito, los tribunales constitucionales fueron concebidos en cuánto, en 1920, por Hans Kelsen como órganos de naturaleza legislativa, legislar y no aplicar la justicia, destinados a garantizar que las constituciones no resultasen falseadas por las leyes inferiores a ellas. Para agenciarnos de un concepto referente al Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad que sea aplicable al caso guatemalteco, necesariamente debemos de acudir al artículo 268 constitucional, el cual determina función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Este artículo yo creo que no lo tenemos que saber de memoria. ¿Qué es y para qué sirve 268? Y créanme que así es como va aprendiendo uno sus cositas, ¿verdad? Integración de la Corte. La Corte de Constitucionalidad se integra
y con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad contra Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente y vicepresidente, se incrementará a 7, escogiéndose dentro de los otros magistrados suplentes. Y los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Esto ya lo vimos. Naturaleza. Esto pónganle atención. Monroy Cabra, un doctrinario, postula que la naturaleza de los tribunales constitucionales es de ser órganos estrictamente judiciales, desde el punto de vista propiamente jurídico. Sin embargo, sobre este tema existen diversas teorías que van desde que la que afirma que su naturaleza es jurisdiccional, pasando por las que estimen que es de carácter legislativo. Cuando yo me refiera a alguna pregunta sobre la naturaleza, y qué bueno que esto está quedando grabado, sobre la naturaleza, como fueron creados, porque cuando estoy hablando en la creación, estamos hablando de ese Tribunal Constitucional de Hans Kelsen, que sin lugar a dudas, 100 años más tarde ha cambiado un montón. Pero cuando haga una pregunta, que de hecho la voy a hacer, me refiero a la naturaleza, es de carácter legislativo, porque me estoy refiriendo a la naturaleza desde la perspectiva kelseniana. He dicho, el que tenga oídos que escuche. Variantes de la magistratura constitucional, como un tribunal especial extrapoder, como un tribunal especializado autónomo dentro del Poder Judicial, tribunal especializado dentro de las Cortes Supremas, tribunal especializado dentro del Poder Judicial y tribunal no especializado. Las funciones, vean. Y voy a detenerme acá y vamos a proyectar otra información que me interesa mucho. Es un estudio de casos de la Corte de Constitucionalidad. Permítame, dejamos de compartir esto. Y vamos a hacer el análisis de 2 casos para mí muy importantes. No podemos dejar de tocar estos casos dentro de lo que es cómo ha resuelto cosas, algunas a favor, otras en contra, pero como les digo, aquí no es mi pretensión imponerles ningún tipo de situación de mi pensamiento. Al contrario, no hay mejor valor que el hecho de tener estudiantes pensantes. Eso es lo que quiero, pero eso sí, que me digan, yo pienso que el gobierno está trabajando mal. ¿Por qué? ¿Por qué roba mucho? ¿Por qué? ¿Cuántas sentencias tiene de funcionarios? Bueno, no, pero todos sabemos que roban. No, he oído, no podemos aplicar eso, somos juristas, ustedes, todos los que están ahorita atrás de esta pantalla son juristas porque ustedes están en este momento, están levantados desde muy temprano y para que compartamos, porque los estamos compartiendo de doble vía. El caso que me puso Milton Powell es un caso que me tiene que poner a estudiar, ¿verdad? O sea, porque yo no me voy a decir irresponsable. Milton, no he olvidado tu caso, pero sí me vas a poner a estudiar, porque punto 1, analizar el caso. Punto 2, analizarlo desde la perspectiva de la legislación mexicana y luego hacer ese ejercicio de derecho comparado. Por eso es que no te he dado una respuesta. O sea, yo te hubiera dicho en el momento, sí, que no sé qué, no soy de hablar que sea, que hay cosas que no domina. Y igual la gente me dice, mire, ¿cuánto me cobra por esto? Miren, la pregunta más clásica para la abogada es, ¿cuánto me cobra por? Jamás doy una respuesta en ese momento. Jamás. No. Tráigame documentos, déjenme analizar el caso. Mire, voy a ir a investigar y cuando miro, vieran que una de las anécdotas, y me pasó precisamente con un abogado, me encargó el caso, ¿verdad? Y me dijo, mira, pues hazme el favor, cubrirme una audiencia. O sea, cuando me dijo que le cubriera es que él en ese momento no podía, o sea, me iba a hacer cargo, yo iba a cobrar mis honorarios, pero me dijo, ¿qué se trata? Sí, es un caso por lesiones. Entonces, automáticamente, algo así como en la película Hangover, o sea, visualmente mi cerebro, lesiones, son delitos menos graves, entonces un caso sencillo, pido 264, artículo 264, tiene medida sustitutiva, necesito pedir esto para acreditar el radio, ok, esto tanto, se aceptó el negocio y llegué. Cuando llegué al lugar, pues tenía la audiencia en 3 minutos, pedí los papeles, llegué, pum, cuando veo
cuando volteo a ver en la contraparte del Ministerio Público, homicidio culposo. Realmente no iba preparado para un homicidio culposo. Afortunadamente la persona salió, pero sí la vi muy fea. Pataleé por suspender esa audiencia, como no tiene una idea. Pataleé. Afortunadamente, yo me manifesté antes y eso me ayudó para que me dieran eso, ¿verdad? Fue iniciando la pandemia hace un año. Muy bien, mis estimados, quiero compartir el contenido de esto. Estudio de casos relevantes para la reciente historia de la jurisdicción jurisdiccional constitucional guatemalteca. La intervención de la Corte de Constitucionalidad en la revisión de la denegatoria de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia. Este caso es importante. ¿Qué significa estas siglas? Caso del general José Efraín Ríos Montt. El caso del general, la Corte de Constitucionalidad se pronunció denegando su candidatura a través del expediente número 280-90. No sé si es la siguiente clase donde tocamos el tema de jurisprudencia, pero yo les voy a dar una clase donde espero que la mayoría pueda tener acceso a una computadora. Es lo ideal. Yo sé que muchos lo reciben en tablet o en su teléfono y solo tienen ese dispositivo, pero lo estoy diciendo con anticipación porque vamos a hacer un ejercicio muy bonito, muy interesante, que a mí me hubiera gustado que me dieran esa herramienta en la universidad y por eso se los estoy explicando. Y es increíble, yo me doy cuenta la cantidad de abogados. No estoy diciendo que lo sé utilizar a la perfección, pero el hecho de estarlo haciendo constantemente, a mí me dicen, hay una abogada que me dice, mire, hágame la campaña, búsqueme jurisprudencia respecto a este tema. Entonces ya va agarrando una manita para esto. ¿Qué considero en este caso? Y eso está dentro del expediente 280-90, la sentencia de 19 de octubre de 1990, cuando fue postulado por las organizaciones del Partido Institucional Democrático y el Frente de Unidad Nacional, así como el Frente Republicano Guatemalteco. Ok, el general Efraín Ríos Montt incurre en una causa de inegibilidad, o sea, no puede ser elegible, establecida en el artículo 186, inciso A de la Constitución Política de la República de Guatemala, por estar comprobado que rompió el orden constitucional establecido el 23 de marzo de 1982, que también asumió la presidencia de la República. No se le puede nominar presidente, asumió como jefe de Estado. Estos acontecimientos son públicos y notorios porque constan en documentos oficiales tales como la proclama del Ejército de Guatemala al pueblo del 23, miren la fecha, 23 de marzo de 1982, por la que el Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar, asumió el gobierno de la República a través de una junta militar de gobierno integrada por Efraín Ríos Montt, el general Maldonado Shad y el coronel Luis Gordillo Martínez. Está lo de la proclama. Bueno, vamos a irnos ahí. Considerando 4, la Corte estimó que no se trataba de una aplicación casuística o retroactiva de la Constitución a su persona. Ojo con esto, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que hay el principio de retroactividad de la ley que dice la ley no es retroactiva, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Se estimó que no se trataba de una aplicación casuística o retroactiva de la Constitución a su persona, puesto que, dado el carácter normativo de esta, la prohibición se refiere a la opción que se planteara posteriormente a su vigencia, la cual, por la presunción general del conocimiento de las leyes, se supone enterado de que su único inicio, el 14 de enero de 1986. Asimismo, también se mencionó que la prohibición de elección no vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos porque es una limitación razonable y soberana del derecho de sufragio. La argumentación podría conducir a sostener que el artículo 46, la preeminencia del derecho internacional, se refiere a normas preconstitucionales, lo cual o bien demuestra que no existe ninguna contradicción con el artículo 186 de la Constitución y artículo 23, apartado 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y confirma que el legislador constituyente no incluyó a las normas de rango constitucional en la expresión derecho interno, pues entonces la repetición de los derechos humanos positivizados a nivel constitucional resultaba redundante. Entonces, esto que aparece acá es el análisis de por qué. Anoten el número de expediente, porque esto es lo que vamos a analizar.
Por otra parte, acá, no les puedo dar una lectura a todo, pero quiero que las partes más interesantes de este análisis. Por otra parte, es necesario hacer mención que la prohibición de la elección no vulnera lo preceptuado en la Convención de Derechos Humanos, porque contrario a lo que se alegó en su momento y como ya se expuso en el apartado correspondiente, el legislador constituyente, al momento de mencionar la preeminencia de las convenciones y tratados ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos sobre el derecho interno, no tomó como parte del derecho interno a las normas de rango constitucional. En cuanto al tema de inegibilidad, el Tribunal Constitucional citó al tratadista Emilio Recorder del caso en cuanto a los efectos. Ya Dewitt indicaba que la inegibilidad produce el resultado de hacer nula una elección, mientras que por el contrario, cuando existe incompatibilidad, la elección es regular y válida, aunque sea cuya función es incompatible con el mandato legislativo. En nuestros días, Moratti señala que la inegibilidad requiere decir impedimento jurídico para convertirse en sujeto pasivo de la relación electoral. Y fíjense que aquí tenemos otro caso. Estos casos yo les voy a dar el número de expediente y sería bueno que lo leyeran. Hay muchos memes en relación, dice, así que has pasado 3, 4, 5 años en la Facultad de Derecho y nunca has leído sentencias. La lectura de las sentencias es lo que le deja a uno el análisis de estos casos. Aquí tenemos el otro caso. Caso esposa del presidente de la República, Sandra Julieta Torres Casanova, ex primera dama. Se recuerdan que ella estaba casada, sin embargo, la ley dice que no puede ser los parientes, y en este caso hace referencia al parentesco. Si bien es cierto, los esposos no forman un vínculo, pero sí se toman como parientes. Y argumentó, y ella lo que hizo fue divorciarse, imagínense, divorciarse para alcanzar la presidencia. Se argumentó también por parte de la coalición política UNE Gana que al divorciarse, candidata propuesta por dicha coalición para el cargo de presidente de la República, no realizó acto alguno por el que se pretendía alcanzar un resultado prohibido o contrario a la ley. A ese respecto, el Tribunal de Amparo de primer grado determinó que, en lo que atañe al fraude de ley, la Corte estima que constituye un fundamento válido de la denegación de inscripción de la candidatura en cuestión, puesto que supera el escrutinio. En lo que atañe al fraude de ley, se dice que hay un fraude de ley porque ella se divorció para burlar la ley, para que no fuera, ya no es esposa, entonces ya puedo ser presidente, pero sí lo era. La Corte estima que constituye un fundamento válido de la denegación de la inscripción de la candidatura en cuestión, puesto que supera el escrutinio legal de rigor. En efecto, el fraude de ley entraña como presupuesto la existencia de un acto legal cuya validez jurídica no se cuestiona en el presente caso, el divorcio, y que en sí mismo no es contrario a la ley, pero que es el medio para eludir una prohibición, específicamente la imposibilidad de optar a la presidencia de la República a quienes se encuentran dentro de los supuestos contemplados por el inciso C. Este fue el análisis que se hizo. A mí me pareció muy bueno y muy atinado. Además, se instó, entre otros argumentos, que la candidatura a la presidencia de la República por parte de Sandra Julieta Torres Casanova no estaba comprendida en la prohibición prevista en el inciso C del artículo 186. En cuanto al fraude de ley, miren, esto está aquí bastante, todo esto yo les voy a dar acceso a este material. Además, el divorcio no hace posible que la prohibición pueda ser evadida, puesto que se debe entender que dicha prohibición es aplicable durante todo el periodo en que el cónyuge está ejerciendo la presidencia de la República, y por ende cualquier acción que pretenda evadir dicho postulado debe ser nula de pleno derecho. Esa es. Aquí tenemos el caso del reconocimiento del Estado de Belice. Esto me recuerdo que fue en tiempo de, efectivamente, aquí está, en tiempo de Álvaro Zubiri-Irigoyen, que lo reconoció. Por eso, se recuerda que yo les decía que todavía estudié a Belice como un departamento de Guatemala, pero se tenía que reconocer. Vamos a ver qué otro caso tenemos por acá. El caso del reconocimiento de Belice. Normas temporales. Hay varios casitos acá, pero esos en particular son los que me parecen a mí más interesantes. Dejar de presentar. Estamos con 190 compañeros conectados y vamos al remate de la clase.
Bueno, ¿cuáles son? En base al ejercicio que acabamos de hacer, veamos cuál es el fin que tiene esto. Muy bien. Artículo 272, funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Esto lo vimos las 12 clases anteriores. Conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente de la República. Esto nos da la competencia. ¿A quién le compete conocer estos casos de amparos? Es decir, si cuando, por ejemplo, se interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad cuando le denegó el ingreso a miembros de CICIG. Estoy hablando del gobierno pasado, el caso de el expresidente Jimmy Morales. Él es el que tenía el conocimiento de esto. Tenemos también conocer en apelación todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Miren cómo funciona esto. Yo interpongo un amparo, pero lo interpongo en un juzgado allá por Petén, allá en San Marcos, en cualquier lugar, pero, ok, me resuelve sin lugar, entonces yo tengo derecho a apelar, a impugnar esto, pero esta apelación sí es ante la Corte de Constitucionalidad. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en los casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados en la ley de la materia. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquier organismo del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Compilar doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo. De hecho, mi ley de amparo, ahí la compré en el Instituto de Justicia Constitucional, que da unos cursos muy buenos. Discriminan un poquito porque normalmente no se las dan a alumnos, pero después me di cuenta yo que no se pueden anotar. No le dan diploma, pero a final de cuentas se aprende uno bastante. Cuando vayan les voy a decir. Por cierto, ahorita cuando está la máxima cantidad de estudiantes conectados, ojo, solo es una información. Esta semana se publicó. Métanse para aquellos que les interesen, aquellas personas que no tienen trabajo, están interesados en involucrarse lo antes posible dentro de la carrera y principalmente que les guste el derecho penal. Esta semana había una convocatoria para estudiantes de las diferentes universidades para poder aplicar a la pasantía. ¿Qué es pasantía? Pasantía es trabajar y aprender sin ganar un centavo, pero es muy productivo. De hecho, actualmente está como pasante en el Ministerio Público aquí, Zona 1, Barrio Gerona. Y mi hija, que es estudiante de Derecho, es cansado, es agotado, y porque aparte de eso tiene exámenes en la universidad, pero yo es una recomendación, involúcrense lo antes posible en esto. Algunos pueden decir, a mí no, yo he conocido gente que me dice, es que a mí no me gusta el derecho penal. Miren, deben de seguir lo que les gusta sin pensar en la plata. La gente dice, el derecho penal, yo creo que se le queda viendo con cara de dólares a uno. No siempre, no siempre. Hay veces que sí, yo sí me pongo los moños ya para ciertos casos. Pero les dejo esta información, está en la página y está bien fácil de encontrar. Estuvieron publicando y desde que lo vi dije, les voy a comentar a los, ahorita 190, son más o menos los mismos, una cantidad superior en la siguiente clase, mañana, y las clases así. El que quiera, hágalo. ¿Cuesta? Sí. ¿Hay requisitos? Sí. ¿Se tienen que gastar para algunos requisitos? Papelería, antecedentes, certificaciones y todo eso, pero más lo que quiere es dedicación y vocación. Un minuto. Estas funciones están en la Constitución y llegamos finalmente a las preguntas. ¿Cuál es el origen del sistema de control de constitucionalidad? ¿Por qué fueron creados? ¿Por quién fueron creados los tribunales constitucionales? ¿Cuál es la naturaleza de los tribunales constitucionales? Con esa pregunta, yo sé que está respondida de dos formas diferentes, pero yo indiqué a cuál, por eso está una pregunta después de la otra. ¿Cuánto tiempo duran en el puesto los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y cuál es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad? Siendo las
Y ahorita me empiezan a disparar las preguntas, qué ingratos. Solicitud de link y el número de expediente, no logramos el expediente del caso Riesmond, yo se los voy a contestar. Puede compartir los documentos o la sentencia que está leyendo, yo se los voy a compartir, lo voy a subir. Y una pregunta, ¿por qué los medios ya no siguen los procesos de los exfuncionarios? Ejemplo, la ex candidata Sandra Torres, expresidente Otto Pérez Molina. Esa pregunta me la hacen desde Zipacapa, San Marcos, Walmer Sancho Pérez. Les voy a explicar, mis estimados. Les voy a explicar por qué ya no los siguen. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que en Guatemala hay cosas que son noticias de momento y después hay noticias más importantes. Y deberían de darle seguimiento, sí, deberían de darle seguimiento porque la gente espera un linchamiento y realmente el Coliseo Romano ya quedó en la antigüedad. Aquí es lo que se le demuestra a una persona. Fíjense que la analogía es bastante, yo sé que las mujeres van a agarrar mal concepto de mí, pero de verdad, o sea, el simple hecho de que un hombre casado salga con una mujer de un autohotel que no es su mujer, eso no es una prueba de infidelidad, al menos no dentro de lo que es el derecho penal. Es como la clásica novela mexicana, que las odio, me gusta el cine mexicano, pero no las novelas mexicanas, por lo menos no las de antes, en donde la protagonista, la toja bonita, llega, encuentra que acaban de matar a una persona y no quiero usar un término peyorativo, agarra, se mancha de sangre y cuando la llegan a encontrar, la encuentran con el arma en la mano, ¿eh? Y por eso se la llevan. O sea, el tener un arma en la mano no me indica que yo maté a la persona. ¿Qué les quiero decir? No lo están llevando porque ya no es noticia, porque ahorita hay noticias más importantes, ahorita es más relevante la solicitud de antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales. Es más noticia, cosas que hablaron del presidente en su comisión ahorita. Es lo importante, es lo que vende, es marketing de ese tipo. Nosotros debemos de estudiar y analizar los casos desde una óptica objetiva. Somos juristas, somos estudiantes de derecho. Mis estimados, espero que hayan disfrutado la clase tanto como la disfruté yo. Les voy a compartir el material y quedamos abiertos en contestar los correos que tengo pendiente. Pero tengo que cortar la comunicación toda vez de que es menester que se comuniquen con el otro catedrático. Que se encuentren muy bien, muy buen día y con la mayoría nos volvemos a ver más tardecito. Que se encuentren bien. Feliz día.